Bueno, buenas al que se conecta al video. Estamos hablando de radio de convergencia, ¿no? Entonces, pues vamos a recordar qué es el radio de convergencia. ¿Qué es el radio de convergencia? ¿Qué es el radio de convergencia? Definición. O bueno, un recordar más que definición. O más, ¿qué es el radio de convergencia? Pues Dice que es el mayor número de R, tal que el círculo con centro en Z sub 0 y radio Z, eh, tal que todo valor que Z dentro del círculo, la serie es convergente y se llama radio de convergencia. radio R. Radio Z no, radio R. Sí, señor. Entonces, pues el radio de convergencia pues es simplemente, o sea, usted tiene una serie tal y tiene un punto Z sub 0 que es el centro de la serie, ¿no? Entonces, pues existe el radio de convergencia, bueno, eso es un radio, ¿no? El radio de convergencia es el número R, tal que el número R donde, o bueno, de todos los valores, que todos los valores que están dentro de ese círculo con centro en Z sub 0 y radio R, para todos los valores que están por dentro de ese círculo, la serie es convergente. ¿Listo? Esa es la idea. Esa es la idea. Ahora, ¿qué pasa? Pues, ¿cómo se calcula ese R? ¿Cómo calculamos nosotros ese R? Es el límite cuando n tiende a infinito de a sub n sobre a sub n más 1. Límite cuando n tiende a infinito de a sub n sobre a sub n más 1. ¿Listo? Entonces, pues calculamos este límite y al calcular ese límite ya tenemos que pues ahí ya podemos calcular el radio de convergencia. Otra cosa que se me olvidó decirles, tengan el documento a la mano. Necesito que tengan su documento a la mano para tomar asistencia. ¿Sí? Entonces váyanlo buscando de una vez. Para que, ay, profesor, me toca esperar a que lo encuentre. No, pues mientras estamos en clase lo va buscando. Entonces, puede ser el carnet, puede ser el carnet de la universidad. Si tiene carnet de la universidad, puede ser la cédula, la foto de bebé, o si no, trae a alguien que iba con usted, su mamá, su papá, su hermano, lo que sea, y que garantice que usted es usted. ¿Sí? Necesito pues tomar ahí la asistencia. Bueno, entonces pues calculamos este límite, ¿no? ¿Y ese límite de qué? Pues es que nosotros tenemos que una serie de potencias, pues es una serie de este estilo, ¿no? Z menos Z sub 0 a la n, ¿sí? Y entonces, pues nosotros tomamos este a sub n, lo tomamos del coeficiente, ¿sí? O sea, este a sub n es lo que llamamos coeficiente de la serie. Entonces nosotros tenemos, pues hemos hecho varios ejemplos, pero nos está haciendo falta hacer un tipo de problema, que es cuando yo tengo, por ejemplo, este tipo de serie, por ejemplo, esta. La suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por 5 a la n sobre 2n sobre 2n factorial sobre 2n factorial por z a la 6n más 2. ¿Listo? ¿Cómo se calcula el R para cuando usted tenga una serie de este estilo? Bueno, nosotros habíamos visto el último ejemplo que hicimos la clase anterior, que está por acá. Cuando usted tenga, por ejemplo, 2n, lo que hace es que toma la sub n, le hace la cuenta a la sub n, pero entonces usted le saca la raíz de lo que está acompañando a la n. O sea, entonces si aquí a la n la está acompañando un 2, entonces usted saca raíz cuadrada, ¿sí?
Si aquí a la n la está acompañando un 6, entonces usted saca raíz sexta. Si aquí a la n la está acompañando un 7, raíz séptima. El que esté acompañando aquí a la n, usted saca raíz de eso. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que para esta serie que yo tengo acá, yo tengo que sacar raíz sexta. Entonces vamos a sacar raíz sexta. O sea, ¿cómo entonces calculamos ese radio de convergencia? No me va a importar que aquí esté sumando. Sí, por ejemplo, vea que aquí tengo, pero lo pongo otro color porque ahí se me pierde lo que quiero decir. Que aquí tengo más 2, ¿no? Vea que aquí tengo 6n más 2. No importa que esté ese más 2, no pasa nada. Usted simplemente se va a fijar es el que acompaña a la n. En este caso, pues el 6n. ¿Listo? Entonces, el a sub n, o sea, usted simplemente va a calcularle el radio de convergencia a esta serie menos 1 a la n por 5 a la n sobre 2n factorial por z a la n. O sea, usted deja aquí a la n sola, a la n la deja sola, toma el a sub n correspondiente y luego que toma el a sub n correspondiente, pues a este es el que le calcula el radio de convergencia. ¿Listo? Entonces usted llega y dice r igual al límite cuando n tiende a infinito de a sub n. En este caso pues sería menos 1 a la n por 5 a la n sobre 2n factorial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Y lo divide reemplazando el n por n más 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le queda reemplazando el n por n más 1? Quedaría menos 1 a la n más 1 por 5 a la n más 1 sobre 2 que multiplica n más 1 factorial. Ojo, porque el 2n es todo 2n factorial, ¿no? No es 2 por n factorial, sino es 2n factorial, o sea, todo el 2n metido dentro del factorial. ¿Listo? Por eso es que hago ese paréntesis. Porque son dos cosas distintas, ¿no? ¿Cómo hacemos para desbaratar este 2n más 1 factorial? ¿Qué es eso? 2n más 2. Factorial. O sea, eso es 2n más 2, todo factorial. ¿Y cuánto es 2n más 2 factorial? 2n más 2 por 2n más 1 por 2n factorial. Entonces sería 2n más 2 por 2n más 1 por 2n factorial. ¿Listo? Este sería el factorial. Y entonces, bueno, r se termina convirtiendo en el límite cuando n tiende a infinito de... Pasamos eso que acabamos de escribir, 2n más 2 por 2n más 1 por 2n factorial por menos 1 a la n por menos 1 a la n por 5 a la n, y todo eso lo dividimos entre 2n factorial por menos 1 a la n por menos 1 por 5 a la n por 5. ¿Estamos de acuerdo? Pero sigue dando otro que dio infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces, pues quitamos ahí lo que sea, lo que se pueda eliminar. El 2n puedo quitar con el 2n, el menos 1 a la n con el menos 1 a la n, el 5 a la n con el 5 a la n. O sea que entonces r
me dio infinito, quería que no me diera infinito, pero bueno. Límite cuando n tiende a infinito de 2n más 1 por 2n más 2, pues dividido entre menos 5, ¿sí? Pero bueno, no importa, aquí ya no hay mucho más que hacerle, pues ese límite se va para infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, señor. Entonces, ¿listo? Entonces pues ese límite da infinito, y pues si ese límite da infinito y queremos calcular el r, pues entonces termina resultando que pues cuando yo quisiera volver a hablar del r, el r me termina dando raíz sexta de infinito, o sea, infinito. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que r me dé infinito? Profe, disculpe, ¿ese menos 5 de dónde salió? Que la R converge para todo Z, ¿no? Que la serie converge para todo z. El menos 5 salió de acá, vea. De menos 5 de 5 a la n menos 1. Entonces queda el 5 y el menos 1 queda del menos 1 a la n menos, del menos 1 a la n más 1. Ahí está, profe. Sí, entonces converge para todo r, ¿no? O sea, para todo z. Entonces usted le puede poner cualquier z a esa función, a esa serie, y para cualquiera de esos z le va a converger. ¿Listo? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿O vamos bien? Bien. Bueno, entonces vamos a hacer una introducción al estudio de unas series de potencias especiales. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de unas series de potencias que se van a llamar las series de Taylor. Pregunta antes de empezar: ¿alguien ha tenido alguna experiencia con series de Taylor? Sí. Sí, señor. O sea, entonces se saben las series de Taylor básicas. Sí. Bueno, pues se aguantan entonces, porque lo voy a hacer desde cero. O sea, mejor dicho, para alguien que no ha visto nunca una serie de Taylor, ¿sí? ¿Por qué lo hago así? Pues porque prefiero pues hacerlo todo desde cero. Sí, no importa si ya las hayan visto, de pronto estas series de Laurent también hayan visto, pero pues prefiero hacerlo desde cero. ¿Listo? ¿Qué es una serie de Taylor? Bueno, una serie de Taylor es una serie de potencias, ¿sí? Pero entonces resulta que las series de Taylor son unas series especiales porque se construyen a partir de una función que sea derivable. O sea, antes yo hablaba de series de potencias, pues digamos sin, ¿cómo decirlo? O sea, sin saber de dónde venían. En realidad yo no sabía de dónde sacaban todos estos coeficientes. O sea, simplemente me daban los coeficientes y pues yo los trabajaba. ¿Qué pasa con las series de Taylor? Las series de Taylor son series de potencias, pero a las cuales pues yo les puedo calcular el a sub n, ¿sí? El coeficiente de la serie. Eso es básicamente la idea. Cuando uno habla de series de Taylor, entonces pues ya habla de series, o sea, toma la función, usa algo que se llama el teorema de Taylor para ir encontrando cómo van quedando esos coeficientes para la serie, y después de que uno conozca los coeficientes de la serie, pues ya uno representa la función por medio de esa serie de Taylor, ¿sí? Yo creo que ustedes saben, si han estudiado series de Taylor, saben que el computador los sistemas computacionales no se saben coseno de 0.8. Un sistema computacional no se sabe coseno de 0.8. Lo que hace un sistema computacional es que construye, o él se sabe, pero la serie de Taylor del coseno. Entonces,
toma unos términos de esa serie de Taylor del coseno, y como sabe que el error es muy pequeño, a partir de no sé, de la cuarta, quinta suma, ya el error es pues despreciable, ¿no? Ya si usted quiere poner meticuloso pues con el error que quiere calcular, pues ahí sí ya es distinto, pero en general el error de la serie de Taylor es bueno, ¿sí? O sea, se reduce rápidamente tomando pocos términos. Entonces, pues ¿qué hace el computador? Él se sabe la serie de Taylor, la evalúa en unos pocos términos, y al evaluar en unos pocos términos, pues da el resultado de coseno de 0.8, por ejemplo. Pero entonces, digamos, teniendo eso en cuenta, ¿cómo se construye la serie de Taylor de una función? Entonces, primero que todo, pues necesitamos la función. Entonces, sea f de z una función de variable, sea f de z una función de variable compleja, sea f de z una función de variable compleja. Entonces, póngale cuidado. La pregunta es, ¿existe? Bueno, primero que todo tengo que asegurarme que sea derivable. Sea f de z una función de variable compleja. Suponga que f de z es derivable. Bueno, en el sentido complejo, ¿no? ¿Cómo así derivable en el sentido complejo? Pues derivable en términos pues de que la función cumple ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, que la función cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que la función pues es analítica, y bueno, esas cosas, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta que debe ser analítica, ¿sí? Y que además es derivable para n potencias, o mejor dicho, es derivable n veces, mejor, derivable mínimo n veces, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, que existe la primera derivada, que existe la segunda derivada, que existe la tercera derivada, que existe la cuarta derivada, que existe la quinta derivada. O sea, que yo puedo hacer la derivada n veces, ¿sí? Entonces que pueda calcular la décima, la duodécima, la décima, la undécima, la duodécima, todo ese poco de derivadas que yo las pueda sacar, ¿sí? Entonces, sea f de z, suponga que f de z es derivable mínimo n veces, entonces existe una representación de f de z, existe una representación de f de z en términos de una serie de potencias. ¿Y cómo se construye esa representación? Bueno, yo creo que la forma más fácil de entender cómo se construye esa representación es con un ejemplo, ¿sí? Mire, o bueno, no, yo creo que lo podemos mirar con la función original. O sea, yo tengo la suma desde n igual 0 hasta infinito. O sea, yo tengo que, suponga que se puede construir, ¿sí? Entonces usted tiene f de z igual a la suma desde n igual 0 hasta infinito de a sub n por z a la n, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo estoy asumiendo que f de z es una función derivable mínimo n veces. O sea, que cuando calcule la primera derivada existe, que cuando calcule la segunda derivada también existe, la tercera derivada también existe, y todas esas derivadas. Entonces, si yo escribo la función como esta serie, pues bueno, yo creo que es fácil ver que f de z pues termina siendo a sub 0 más a sub 1z más a sub 2z cuadrado más a sub 3z a la 3 más a sub 4z a la 4 y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo me quedaría la primera derivada de f de z?
de esta función que está acá, ¿cómo me queda la primera derivada? ¿No que sabían series de Taylor? ¿Me escuchan o no? Sí, sí, escucha, profesor. Bueno, entonces, ¿cómo queda la derivada? Ingeniero Severiwer. Usted tiene esta función, ¿sí? La que subrayé en amarillo. La primera derivada de la función, pues es derivar esto. Y pues, ¿cuánto me da la derivada de eso que tengo subrayado en amarillo? A a la 1 más 2 a la 2 z más 3 No, si estás en mi carro. En mi carro. No, más 3 a la 3 z al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Cómo queda la segunda derivada? La segunda derivada, sí. no. 2 a la 2 más 6 a la 3 z Bueno, pero mire, vamos a escribirla así. más 2 a la 2. Sí, no, está bien, porque da pues 3 por 2 es 6. Pero dejémoslo como 3 por 2, ¿listo? Z, ¿listo? Ahorita me va a entender por qué. Y luego aquí me va a quedar 3 por 4 por a la 4 por z al cuadrado más... Bueno, de aquí de esto que está acá, pues viene el z a la 4, ¿no? Entonces viene 5 por 4 por 3, ¿no? Entonces sería 5 por 4 por a sub 5 z a la 3. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, señor. Sí. Entonces, pues saque la tercera. Cuando usted saque la tercera derivada, le va a quedar 3 por 2 por a sub 3 más 2 por 3 por 4 por a sub 4z más 3 por 4 por 5 por a sub 5 z cuadrado y así sucesivamente. O sea, lo cual va a implicar ¿qué? Lo cual va a implicar que la enésima derivada, o bueno, no, espere, antes de ver la enésima derivada, veamos qué pasa en la tercera, mire. Estoy en la tercera derivada, entonces me voy a fijar en a sub 3, mire. Voy a fijar solo en a sub 3. Cuando yo me fije en a sub 3, note que para la tercera derivada, yo tengo que esto es, pues en realidad termina siendo 3 por 2, póngale un 1, pero de todas maneras usted esto lo puede ver como 3 factorial por a sub 3. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí, señor. Incluso aquí en este que está acá, incluso lo puedo ver como 4 factorial por a sub 4z, ¿no? Aquí ya no. Pero bueno, digamos, no me interesa tanto el a sub 4, digamos, ahí para allá pues puedo tener lo que sea. Pero entonces mire qué es lo que pasa. Yo creo que es fácil entender ya que cuando vayamos en la enésima derivada, esto me va a quedar n factorial por a sub n, más un poco de cosas aquí. ¿Estamos?
Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, resulta que yo puedo despejar, yo puedo tomar estos términos que me quedan acá y yo puedo despejar el A sub n. O sea, mire, si yo despejo el A sub n al final, mire lo que va a pasar con el A sub n. Lo que va a pasar con el A sub n es lo siguiente. No, incluso antes de hacer esto. Mire, acá me va a quedar un poco de cosa multiplicando. Es que incluso, venga y se lo muestro aquí mejor. Es que de pronto cuando uno está en el enésimo me pierde. Vea, aquí cuando haga la tercera me va a quedar 2 por 3 por 4 por A sub 4z. ¿Listo? A sub 4z. Cuando yo evalúe f tercera en 0, ¿qué va a quedar? Cuando yo evalúe f tercera en 0, ¿qué queda? ¿Me entiende la pregunta? ¿Me entiende la pregunta? Mi parte no, profesor. No, señor. Mire, y eso que sabían series de Taylor, vea, aquí uno entiende, aquí uno ve qué es lo que saben de series de Taylor. Vea, mire, usted tiene la tercera derivada, ¿sí? ¿Qué le da la tercera derivada? Le da 3 por 2 por A sub 3, ¿sí? Más 2 por 3 por 4 por A sub 4 por Z. Luego le da 3 por 4 por 5 por A sub 5 por Z cuadrado. De ahí en adelante, o sea, a partir de este valor hacia allá, hacia la derecha, yo tengo un Z en cada factor. ¿Estamos? Sí, señor. Listo. Sí. ¿Y qué pasa si yo evalúo en 0 la función? En la derivada, no la función sino la derivada. ¿Qué me queda? 3 factorial de A sub 3. 3 factorial de A sub 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque el resto le da 0, ¿no? El resto da 0. O sea, cuando usted lo evalúa, esto le da 0, aquí le da 0, aquí le da 0. Todo el resto de términos aquí para allá le da 0. O sea que f tercera de 0 en realidad le está dando 3 factorial por A sub 3. Pues bueno, pues despeje el A sub 3. Si usted despeja el A sub 3, pues el A sub 3 le va a terminar quedando la tercera derivada evaluada en 0 dividido entre 3 factorial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Y ahí está el famosísimo término de la serie de Taylor. A sub n, pues usted puede seguir haciendo eso para todo n, pues a sub n le termina quedando evaluar la enésima derivada en 0 dividido entre n factorial. Y ese es el valor de A sub n. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno. Profe, Entonces, ¿me puede mostrar la pantalla? ¿qué le muestro? ¿Eso? Sí, ahí, por favor. Listo, gracias. Bueno, entonces vea, póngale cuidado. Póngale cuidado. Eso es lo que me permite crear la serie de Taylor. Al final, para yo construir la serie de Taylor, yo lo que necesito es construir el A sub n. A mí lo único que me interesa es construir el A sub n, porque pues el resto pues viene por añadidura, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que cuando yo quiera calcular la serie de Taylor, póngale cuidado cómo va a quedar. La serie de Taylor va a quedar así. Entonces, un ejemplo, ahora sí. Vamos a tomar una función f de z igual, vamos a tomar una de las clásicas, vamos a tomar coseno. Coseno de z. Bueno, nosotros ya habíamos garantizado que coseno de z es diferenciable, ¿no? O
O sea, usted puede escribir coseno de x más y usa lo de la suma del coseno. ¿Cómo es la suma del coseno? Es cos sen, ¿cierto? O sea, coseno de x, coseno de y, menos seno de x por seno de y. Si es así, no me acuerdo. Si es así o no. Se me olvidó. Suma de ángulos del coseno. Suma de ángulos del coseno. La suma de ángulos del coseno es cos restando cos sen, sí, cos sen restando. Bueno, haciendo esto y haciéndole a esto ecuaciones de Cauchy-Riemann, usted puede demostrar que efectivamente pues la función es analítica, ¿sí? O sea, coseno es analítica. Eso se lo dejo de tarea, eso lo hace usted. Pero bueno, me quedan 3 minutos para decir lo que voy a decir. Después continuamos, tranquilos. Coseno es derivable y su derivada es seno, menos seno. O sea, pasa lo mismo que en variable real. Entonces, usted tiene que la derivada le da menos seno de z, que la segunda derivada, pues entonces irá a dar menos coseno de z. La tercera derivada da, la derivada de menos coseno sería seno. Y la cuarta derivada en z, pues le da la derivada del seno es coseno. Vamos a hacer hasta la quinta. Y la quinta derivada le da la derivada del coseno es menos seno, ¿no? ¿Listo? Si yo tengo que f de z es coseno de z, pues bueno, yo lo puedo evaluar en cero, ¿sí? Entonces voy a evaluar cada una de estas derivadas en cero. F de 0 pues me da 1, f' de 0 me da 0, y así sucesivamente, ¿no? ¿Estamos? ¿Estamos o no? Estamos. Pues bueno, yo creo que no es muy difícil de ver que si yo sigo haciendo esto, pues bueno, digamos, me va dando 1, 0, menos 1, 0, 1, y así sucesivamente para todos los valores de f que yo esté mirando. ¿Estamos? Sí, entonces pues bueno, fn pues no sé porque depende de dónde esté, ¿no? Puede ser 1, 0 o menos 1. Entonces pues hay que tener en cuenta eso. ¿A qué voy? Voy a que pues es necesario que construyamos esta serie que está acá, ¿sí? Esta sucesión 1, 0, menos 1, 0, 1, para poder construir la serie del coseno, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo debemos entender cómo me queda la serie de Taylor? Bueno, mire, la serie de Taylor es esto: suma desde n igual 0 hasta infinito de a sub n por z a la n, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues esto es a sub 0 más a sub 1 z más a sub 2 z cuadrado más a sub 3 z a la 3 más a sub 4 z a la 4 más a sub 5 z a la 5 más, y ahí en adelante. ¿Qué pasa? El a sub 0, yo sé que el a sub 0 es 1. ¿Por qué? Porque es el que está acompañando al 0, ¿no? Entonces, yo sé que a sub 0 me da 1. A sub 1 es el de la primera derivada, pues el de la primera derivada me da 0. A sub 2, que es el de la segunda derivada, pues me da menos 1. A sub 3, que es el de la tercera derivada, me da 0. A sub 4, que es el de la cuarta derivada, pues me da menos 1.
A sub 5, que es el de la quinta derivada, me da 0. ¿Sí? Perdón, a sub 4 da 1 positivo. ¿Sí? De acuerdo a esta sucesión que me está dando aquí, es que yo voy a poder construir la serie del seno. Pero la vamos a dejar para el lunes. ¿Pero me están entendiendo la idea? Sí, señor. Señor. Bueno, entonces, de tarea les queda, ¿cómo puedo terminar yo de construir esa famosa serie que está ahí? Bueno, yo sé que ustedes se la saben, menos 1 a la n por z a la 2n sobre 2n factorial, sí, ustedes la saben. Pero entonces hay que construirla a partir de todo eso que les estoy mostrando. ¿Listo? Bueno, ahora sí, la hora de la verdad. Bueno, terminamos aquí el video. ¿Hay alguna pregunta respecto a lo que estoy diciendo aquí o vamos bien? Respecto a esto. Vamos bien. No, pero no, esto, ¿qué es lo que tengo que investigar? Que construir la serie del seno, ¿fue lo que usted dijo primero? Sí, construye la serie del seno. Y la e a la x. Eso lo vamos a hacer el lunes, ¿no? Pero pues bueno, para que vaya ahí soltando la mano. ¿Cómo se construye? Pero todo el proceso, ¿no? O sea, todo el proceso que les estoy mostrando aquí. Que al hacer la lista de las derivadas, evaluarlas en 0 y luego que las evalúe en 0, mirar cómo queda el patrón y luego ahí sí mirar cómo queda. ¿Listo? Todo el proceso. Bueno, ahora sí voy a dejar de grabar. En la clase de 30.